Después de 50 años, el ser humano ha vuelto a la Luna. Bueno, no la ha llegado a pisar, pero la pregunta que tienes que hacer es, ¿de verdad el ser humano ha vuelto a la Luna? Porque seguramente ya habrás visto la cantidad de vídeos, imágenes y un montón de cosas más de conspiranoicos sobre que esto es mentira y es todo un plató de televisión grabando y un montón de cosas más. Bueno, vamos a ser claros e ir directos al grano. Sí, el ser humano sí ha ido a la Luna y todo eso es mentira. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es entender que no hemos ido a la Luna por lo que te cuentan y que en tu día a día hay más en juego de lo que te piensas de este viaje famoso a la Luna. Así que ponte cómodo porque mientras que todo el mundo está mirando a Irán, la verdadera guerra quizás no se está dando en la Tierra. Habitualmente, un mago cuando te quiere hacer un truco de magia intenta llamar tu atención con una mano para que lo que de verdad importa suceda en la otra. ¿Y si eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo? Bueno, pues voy a intentar contarte qué es lo que de verdad se está tramando, dónde está la batalla y cómo nos va a afectar a ti y a mí estos engaños que nos hacen para entender que el futuro quizás no está en la Tierra, o quizás sí, pero con la energía de otro sitio. Así que ponte cómodo, que te lo voy a contar. Una de las preguntas que más se hace la gente últimamente es si hemos ido a la Luna después de 50 años con todo lo difícil que fue entonces y ahora tendría que haber sido mucho más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos aterrizado en la Luna? ¿Por qué no la hemos pisado? Y esto es relativamente sencillo de explicar. Lo que querían encontrar en la Luna se podía observar desde un viaje tripulado. Y a la vez, la intención es que el ser humano se expanda en el espacio. Por eso, aunque podrían también haber lanzado una nave que no fuese tripulada, era importante empezar a mandar hombres a la Luna, y mujeres, por supuesto. Entre otras cosas, porque van a actuar como una especie de ratones de laboratorio. Una de las cosas que muchas veces no te cuentan es que a pesar de que esta misión solo duró 10 días, los cambios físicos que sufrieron los astronautas son importantes e interesantes de estudiar para entender cómo nos va a afectar en el futuro todo esto que estamos contando aquí. Pero ¿y si no fuera necesario ni siquiera tener que viajar al exterior para sacar lo que le interesa a quien le interesa del exterior? En este caso Estados Unidos y China, que son los dos que ahora mismo, una vez más, te sonará ya esta frasecita de que la guerra no es con Irán, no es con Venezuela y no es con la Luna. Es entre Estados Unidos y China. Y como siempre, aquí te lo cuento yo, un servidor para ti, Fran Stark, que ya no solo hablo de guerras terrestres, sino incluso lunares y extraterrestres. Joder, qué bien me ha quedado eso. Solo por cómo me ha quedado, yo creo que deberías de suscribirte al canal con ese botón rojo que pone suscribirme, activar la campanita para que te den todas las notificaciones y así te enterarás de cuando lleguemos a Júpiter, de cuando de Júpiter pasemos a Plutón y de cuando Plutón, pues nos hayamos ido a vivir a Andrómeda, por ejemplo. Si esta es la primera vez que ves un vídeo de este canal, pues ya sabes que me encantaría que te quedaras por aquí. Si no es la primera vez, pero todavía no te has decidido a suscribirte, este es un buen momento porque ahora mismo es gratis. Y tal y como está la inflación y subiendo todo, amigo, puede que esto no pase durante mucho más tiempo. Sin embargo, te quiero contar una cosa. Verás, yo soy Fran Stark y aquí te estoy contando lo que está sucediendo en el mundo de una u otra forma. Y te voy contando cómo he creado este canal para construir una imagen gigante que, como no te puedo contar en 5 minutos o en un solo vídeo, he convertido en un pequeño puzzle en el que vamos poniendo piezas con cada vídeo para que poco a poco vayas viendo la imagen total y cuando la tengas entenderás todo muchísimo mejor. Esta es una pieza muy importante. Está puesta de cara al futuro, por eso sientes que hoy no te toca en el presente, pero te voy a contar muchas de las razones, porque saberlas todas seguro que es imposible, de por qué esta es la pieza más importante. Y no es una casualidad que Donald Trump y China también estén haciendo el truco del mago, esa de mira aquí, mira aquí, mira aquí, lo importante está aquí. Lo importante está aquí, pero tú mira aquí, ¿eh? Aprovechar la oportunidad de que cuando todo el mundo habla de Irán, hacer esta misión tan importante y tan costosa, no es una casualidad. Seguro que, hipotéticamente, no era el mejor momento. Sin embargo, desde el punto de vista del mago, sí lo era. Para que así nadie prestara atención a lo que de verdad importa. Y a la vez, tanto si una guerra o la otra va mejor o peor, que como ya os he dicho, nunca nada es lo que parece. Por eso incluso aunque Estados Unidos está perdiendo la batalla de Irán, probablemente la guerra final la está ganando ahora, ya que está consiguiendo lo que pretende contra su verdadero enemigo, que como ya te he dicho en este vídeo y en todos los anteriores, es China, no el resto del mundo. Hay una parte muy importante, que también se replica en las guerras terrestres y en las extraterrestres, como te decía. Y es que hay dos batallas. Una es la del campo de batalla y la otra es la de la narrativa. En la de la narrativa, Estados Unidos, haberse adelantado ya una vez más y un paso más a China en la batalla espacial, hace que sea una victoria, y al menos así lo pueden contar. Que luego sea verdad o mentira, eso es algo que difícilmente sabremos en mucho tiempo, pero en este vídeo te cuento paso a paso cuál era el verdadero fin de la misión, qué es lo que pretende Donald Trump y cómo va a afectar a la humanidad entera. Así que, tanto si eres de Maracaibo, como de Chile, como de España, como de Sitges, como de China o como de Irán, créeme, este vídeo sí que te interesa y te toca a ti más de lo que crees, aunque hoy lo veas lejano. Pero déjame que te haga una consulta muy rápida. Seguramente a ti, o especialmente a tus padres, y ya no te cuento a tus abuelos, si les contaras que los coches ya no funcionarían con gasolina y funcionarían con la energía del sol, puramente eléctricos, que podrías cargarlos con simplemente placas solares y que tendrían 10 veces la potencia de los coches de entonces o más,
¿te habrían creído? Habrían dicho que estás loco. Si les hubieras contado que los coches podrían conducir solos, ¿te habrían creído? Habrían pensado que estás loco. Así que es común que cuando te cuentan algo procedente del futuro prácticamente, pienses que esa persona está loca. Así que hoy, que nadie me juzgue por pensar que estoy loco con lo que estoy diciendo, pero creedme, que no está tan lejos como parece, aunque quizás no estemos hablando de 10 años ni 20, pero la velocidad a la que suceden las cosas en la humanidad son exponenciales. Por eso, cosas que se ven que parecen imposibles hoy, mañana, de repente ya son realizables. Y así, amigos, es como empieza nuestra misión de Artemis 2. Verás, a pesar de que podríamos entrar en modo astronomía total y todo el rollo, no es mi intención, por eso no voy a dedicarme a hablar exactamente de los puntos de no, porque querían que la Tierra volara, flotara para... No. Vamos a hablar de lo que más nos interesa a nosotros sin romanticismo astronómico, astrológico y precioso del universo. La intención, como digo, principalmente de Artemis 2 a la Luna sin tener que aterrizar eran varias razones. La primera, ver cómo funcionaban los viajes una vez más a la Luna, pero esta vez con tripulación, y sobre todo ver cómo se resentían los humanos, pero sobre todo era por primera vez tener las imágenes y suficiente información de la cara oculta de la Luna, porque sí, hay gente que esto no lo sabe, pero la cara que tú ves de la Luna, a pesar de que la Luna siempre está en movimiento igual que la Tierra, eso es exactamente lo que provoca que nunca veas el punto diferente de la Luna. Así que hay una parte de la Luna, la que está oculta, que nunca hemos visto. Tenemos muchísima información como para entender y saber qué es lo que probablemente le pasará a esa cara de la Luna o qué podríamos encontrarnos dentro de una variedad diferente de cosas, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Una de las cosas que esperamos encontrar o que esperaban encontrar es mucha agua congelada. Porque te voy a contar un dato que te va a impactar y con ese dato espero ganarme tu corazón, que lo sepas. Resulta que si tú tienes la visión de la galaxia en la que vivimos, sabrás que Plutón es el último de los planetas que está más alejado con mucha diferencia del Sol. Así que, como eres un tío lógico con sentido común y criterio, dirás, claro, el punto más frío de toda la galaxia es Plutón. Y no, te equivocabas. Aquí está Fran Star para contarte una cosa automáticamente sorprendente. El punto conocido más frío, al menos hasta el momento, de la galaxia está en la Luna. ¿Cómo te quedas? Efectivamente, esos cráteres que sí podemos ver también deben de estar en la parte oculta. También estaban, ya lo hemos descubierto, pero tienen un nivel de profundidad muy superior al que mucha gente creía o se imaginaba. Y allí se ocultan miles y miles de millones de litros de agua congelados desde hace miles de millones de años que llevan la temperatura de la Luna a más de 250 grados bajo cero, mientras que en Plutón la temperatura más baja conocida es de menos 232 grados. Dime quién te cuenta ese dato si no es tu tito Fran Stark. Si con esto no me he ganado tu corazón me voy a ir llorando, que lo sepas, pero si lo he hecho me encantaría que te suscribieras al canal si no lo estabas ya y le des un clic a esa campanita con el punto de todas para que te lleguen todas las notificaciones. Y seguimos. Ahora estarás pensando, ¿por qué cojones quiere un ser humano que está petado el mundo de agua irse a buscar agua a la Luna? Bueno, en realidad no solo buscan agua, pero te cuento ahora por qué también querían agua, ya que tiene la misma relación. Otro de los elementos interesantes que creen que abunda muchísimo en la Luna y muy poco en la Tierra es el helio 3 concretamente. Pero ¿por qué habrás oído a lo mejor esto y no es del todo cierto o correcto? Verás, porque lo que te venden es que el helio 3 va a ser el combustible más brutal del mundo, con el que se conseguirían unas potencias y por tanto unos viajes más rápidos, máquinas más salvajes y todo increíble. Y eso es cierto, pero es algo tan futuro que hoy todavía no se tiene en consideración realmente. Así que sí, lo que buscaban era solamente agua. Y ahora, una vez más, estarás la pregunta de entonces, ¿para qué cojones quieren agua? ¿La van a embotellar ahí como si fuese de Bezoya y la mandan a la Tierra y así seguimos teniendo más agua del que ya teníamos? No. El agua, que se encuentra ahora mismo congelada en la Luna, se puede separar con electricidad. Esto se llama electrolisis. Y así consigue separar el hidrógeno del oxígeno. ¡Ay, amigo! Aquí sí está la clave. Porque esto no es futuro, es presente. Con esto sí que haces combustible en la actualidad. Es decir, que la Luna no es que no tenga ninguna importancia, como yo te puedo haber dicho de alguna forma, la tiene, pero no es el fin final. Es solo un puntito intermedio para el fin final. Y es que ese puntito intermedio del que te hablaba es que la Luna básicamente haga una función de gasolinera espacial, como lo estás oyendo. Sería donde los cohetes y las naves espaciales emprendieran su viaje repostando gasolina en la propia Luna. Y es por eso entonces que no tenemos aquí suficiente ni agua ni hidrógeno
ni nada para generar combustible, y no es eso tampoco. El problema es que el viaje final de momento planeado es a Marte, eso es lo que importa. Y te voy a explicar por qué y las dificultades que atraviesa, por las cuales sí que se hace importante ese agua congelada de la Luna para, como decíamos, esa gasolinera espacial. Cuando tú ves una nave espacial salir de la Tierra, de esas espectaculares gigantes con cohetes que sueltan llamaradas de kilómetros, básicamente el 90 o más por ciento de toda la nave es combustible. Todo lo demás, por eso ves como luego los cohetes se van lanzando una vez salidos de la atmósfera y cosas de esas, pero al final, cuando vuelve a la Tierra, como habrás visto en la llegada otra vez de Artemis 2, vuelve una cápsula diminuta, que es en realidad donde ha estado todo el tiempo, toda la tripulación. Fort Greene. Ike, welcome home. Christina, welcome home. Yes. Jeremy, absolutely welcome home, brother. There it is, Reed. What's up? Welcome home, brother. Todo lo demás, como digo, esas naves gigantes kilométricas, son solo gasolina, queroseno, hidrógeno. Es decir, todo esto para llegar a cualquier parte del espacio, especialmente a un sitio cercano tipo la Luna, porque sí, no es un sitio muy lejano, considerado muy lejano al menos en distancias espaciales. Si quisiéramos ir desde, iba a decir desde España también, ¿por qué no? Pero si quisiéramos ir desde la Tierra a Marte, imagínate los pedazos de cohetes que tendríamos que llevar tan impresionantes. Serían gigantes. Y esto complicaría todo muchísimo, porque a la vez, cuanto más grande, más potencia necesitas, y a la vez más gasolina necesitas, y así sucesivamente. Sin embargo, esta ecuación se rompe y mejora muchísimo si consigues colocar unos depósitos más pequeños, como los que ya conocemos, con el suficiente combustible para llegar a la Luna, y en la Luna pudieras volver a hacer exactamente lo mismo. Por eso, ahora ya estarás visualizando cómo la Luna simplemente es una estación de servicio espacial, de Camsa o Repsol, donde podrás tomarte también un café, esperemos, porque si no, vaya mierda. Y por si te lo has preguntado, el principal problema a la hora de viajar no es el viaje, es la salida solamente, porque salir de la potencia de la gravedad de la Tierra cuesta muchísimo esfuerzo. Por eso, la jugada es interesantísima si no la conoces. En realidad, lo que se pretende, ya que, por ejemplo, una de las teorías conspiranoicas por las que decían que era mentira que el ser humano había ido otra vez a la Luna, era porque al ver cómo despegaba el cohete, después de subir volvía a bajar. Pero efectivamente lo que hacía era bajar por el horizonte, es decir, una vez atravesada la Tierra, lo que hace es se conecta, utilizando la gravedad de la Tierra en un movimiento que llaman fallo de caída o caída fallida o algo así, donde lo que hace es que se deja impulsar por la propia gravedad en el último punto que le afecta, como si fuese a chocar con la Tierra, pero como la Tierra está en movimiento, nunca llega a chocar. Imagínate que esto es la Tierra, imagínate que esto es el cohete. Caería y se daría así, pero como la Tierra está en movimiento, ¡fum!, coge y se vuelve a impulsar gracias a la gravedad de la Tierra, y en un punto concreto aplica la suficiente fuerza, como por ejemplo cuando llega aquí, imagínate, para salir de la fuerza de la gravedad y ya poder dirigirse hacia donde quiera, en este caso a la Luna. Cuando llegaran a la Luna pasaría parecido, pero claro, la gravedad de la Luna es muy inferior a la de la Tierra, así que sería algo mucho más sencillo de conseguir. Durante el viaje muchas veces solo se toquetean un poquito el acelerador o llámalo como quiera, es el gas, a mí que me gustan las motos, para manipular la trayectoria, pero en realidad, una vez ya estás en la nada, en el vacío, sin gravedad en el espacio, mientras no te acerques a ningún planeta, por supuesto, ya puedes viajar sin tener que utilizar prácticamente energía. Lo complicado de todo esto es llegar a Marte, y te voy a explicar el porqué. Porque tú no puedes ir a Marte cuando te dé la gana. De hecho, se considera que solo se puede hacer un viaje a Marte cada 2 años. Este es el principal problema. ¿Por qué? Porque tanto la Tierra como Marte están en movimiento, y el hecho de que estén en movimiento hace que en ocasiones se encuentren en puntos distanciados completamente superiores a lo que lo están cuando están en el punto más cercano entre ellos. Y ese punto sucede una vez cada 2 años. Es el punto perfecto para hacer ese viaje, como digo, en este caso de la Luna a Marte. En resumen, de Artemis 2, lo que importaba era entender y conocer con todos los datos posibles dónde estaba el hielo que creían que estaba en la cara oculta de la Luna, si era tanto como pensaban, y todos los datos que en relación a esto tengan que ver. Pero como ya te he contado y te he avanzado, lo importante es todo esto para llegar a Marte. ¿Por qué quiere el ser humano llegar a Marte? Bueno,
hay muchas razones. Voy a intentar esquematizarlas rápidas en las más importantes. La primera es porque Marte es el único planeta en el que con una serie de condiciones podríamos llegar a colonizar. Es el planeta que mejores y más parecidas condiciones tiene a la Tierra y que, de no ser porque no tiene atmósfera o tiene una atmósfera tan frágil, realmente tendría condiciones perfectas prácticamente para poder vivir. Obviamente haría un pelín más de fresco, pero bueno, la atmósfera nos protegería y el problema es que no la hay. Por eso el ambiente es más seco, no hay suficiente oxígeno y además hace más frío. Pero se cree que ya hay métodos para poder construir un mínimo de atmósfera que nos ayudaría a hacerlo habitable. Y aún así, aunque esto suena demasiado wow, hay algo más. A veces la intención del ser humano no es tanto el salir a vivir por querer vivir fuera de la Tierra, sino ir a buscar lo que podría cambiar la Tierra. Y sí, esto es una batalla. ¿Por qué hemos ido ahora y no en otro momento? Bueno, muy sencillo. Estados Unidos sabía ya que China estaba adelantando a pasos agigantados a la NASA y a Estados Unidos en general con respecto a la carrera espacial, como ya sucedió en la era de 1960 con respecto a la Unión Soviética, y por eso forzaron entonces ser los primeros en llegar a la Luna, y por eso ahora han vuelto a ser los primeros en forzar volveremos a ser los primeros en mandar tripulación a rodear la Luna y ser los primeros en ver la cara oculta con personas de la Luna. Así que eso es lo que un poco ha propiciado que sea ya. Y no solo por esto, sino porque al entender la velocidad a la que está evolucionando China, saben que todo lo que venga detrás va a llegar a muchísima velocidad. Y esto sí es importante. Cosas como lo que te he contado, llegar a la Luna, conseguir el helio 3 de la Luna, conseguir el agua y con ello hacer su primera base, es la primera fase de una guerra en realidad. Lo que pasa es que cuando el enemigo no está establecido en un punto concreto de la superficie, en este caso lunar, no terrestre, el primer punto de esa guerra es establecerse. Y eso es lo que pretende hacer Estados Unidos, construyendo una base para conseguir todas estas cosas que estamos hablando. Una base que está ya proyectada para 2028, o sea, no tan lejano. Por eso te decía, cuidado, porque estas cosas, aunque parezcan kafkianas y no vayan a pasar en muchas vidas, amigo, esto está pensado para dentro de muy poco. Y la velocidad a la que vamos a ver todo esto va a ser exponencial. Por eso, no pierdas la fe, que posiblemente, aunque suene a otras vidas, igual lo vemos nosotros también en esta vida. Pero volviendo al punto importante, que es Marte. ¿Por qué el ser humano quiere ir a Marte? Como he dicho, es el único planeta que, por más estudios que se han hecho de miles de maneras diferentes, podría ser prácticamente habitable por el ser humano, con muchísimos peros, señales y tecnología increíble, por supuesto. Pero lo interesante de Marte también es la cantidad, además de tecnología que te obligará a desarrollar y que con ello te llevará a la cabeza de todo, la cantidad también de recursos que hay allí. Y como te decía, también cabe la posibilidad de que el viaje a Marte no sea para quedarse, simplemente para mandar a gente a trabajar, a extraer lo que nos interese, que en uno de esos vuelos de cada 2 años se lleve el suficiente material de vuelta a la Tierra para lo que nos interesa, y con esto ganar una batalla que va a coger una nueva dimensión. Porque, por ponerte un ejemplo, mira las guerras que estamos viviendo y viendo ahora mismo solo por el petróleo. Pero es que el petróleo no es el futuro, ya lo sabemos. En los próximos 30 años dejará de utilizarse prácticamente por completo para todo. Y entonces llegarán nuevas energías muy interesantes, de las cuales en la Tierra no tenemos tantos materiales para ello, pero sí en otros planetas. Así que la guerra por el futuro ha empezado ahora. Y aunque suena tan lejana y tan absurda que dices, bueno, esto es una película muy bonita, pero se queda en película, no, amigo, no. La guerra de dentro de 30 y 40 años ya estará sucediendo prácticamente en otros planetas, aunque suena muy loco decir esto, yo lo entiendo, pero es así. Pero como te contaba, ¿por qué también Marte es tan interesante? Bueno, se sabe ya que hubo ríos, mares, incluso deltas, o sea que hay mucha agua también, igual que en la Luna, mucha más probablemente, y encima también congelada, así que una vez más tienes agua para poder vivir y además para poder generar más combustible, porque lo que tendremos dentro de 50 años no lo sabremos, las naves espaciales que habrá, las cosas que podrán hacer, serán impensables hoy. Así que no pienses con el cerebro de hoy, piensa con el cerebro del futuro, sé soñador. Y además, por si esto te suena demasiado loco de creer, ya hay experimentos que se han realizado donde se ha comprobado y se ha conseguido construir, crear, generar oxígeno en Marte. Así que no es tan loco como parece, ya es una realidad. Y esto lo puedes extrapolar también a quién liderará el mundo en el futuro. Hoy no te lo puedo responder tan fácilmente en qué se basará la batalla para ser el dominante del futuro. Igual que ahora sabemos que es el petróleo y el petrodólar, por ejemplo, pero el primero que llegue ya tendrá la mitad de la partida ganada.
Y eso es así, eso es lo que está pretendiendo Donald Trump, y no solo Donald Trump, sino todo Estados Unidos. Así que como ves, he intentado traerte este vídeo que suena a locura y a fantástico y a una misión que nada tiene que ver con geopolítica, cuando en realidad es la misión más geopolítica del futuro que puede haber. Pero también ya sabes que te estaré contando más cosas que no solo tengan que ver con geopolítica, porque no es lo que pretendo hacer. Pero sin embargo, siempre me gustará poner mi granito de arena para unirlo a todo lo que vivimos tú y yo en nuestros días. Como te digo, vamos a por la gasolina del futuro, que aún no estamos seguros de cuál es, pero no es el petróleo, eso seguro, y no está en la Tierra. Para ello hay que ir para allá, pero de momento, tú si quieres, en vez de irte para allá, puedes quedarte aquí, en mi canal, con todo mi cariño. Me encantaría tenerte en los próximos vídeos también, así que para ello solo tienes que suscribirte con este botón que tienes por aquí, activa la campanita para que te den todas las notificaciones, pon todas ahí, porque si no es que no te llegan, y es que a mí me desespera, me pego un cabezazo contra el micro este si hace falta. Y nos vemos en el próximo vídeo, con más información de la Luna, de Marte y de cuándo tú y yo llegaremos a Júpiter, y ver si así allí pues nos compraremos un coche chino o una nave espacial japonesa, quién sabe.